Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, abordando temas de interés, actualidad, la cotidianidad y, por supuesto, un tema que nos interesa a todos, la pensión. Estamos viviendo el inicio de un nuevo gobierno que llegó con muchas expectativas, con promesas de cambio. Y dentro de esos cambios hay dos asuntos que parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Y eso es lo que queremos expresar hoy en compañía de nuestro invitado, el doctor Oscar Iván Palacio, porque vamos a mirar qué es lo que se está proponiendo y se debería hacer en materia de reforma pensional. Y lo otro, ¿cuál es el auxilio de pensión asistencial para aquellos adultos pobres que no han logrado acumular las semanas necesarias para llegar a tener un sustento para su vejez? Dos cosas que van en vía paralela y que estaremos trabajando en la noche de hoy. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado con esta introducción, saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Ay, nos pusimos de blanco, buenas noches. Pero por favor. ¿Cómo ha estado, Juan? Caterina, bien, en general muy bien y expectantes, como bien lo dijimos al inicio del programa, tenemos un nuevo gobierno y que vamos hoy a analizar dos puntos claves de lo que él prometió frente a las personas que están en cuarta edad, porque ya tenemos hasta cuarta edad, Caterina, y el tema pensional como tal. Entonces vamos a hablar de eso con un experto que es Oscar Iván Palacio, abogado, profesor universitario, especialista en seguridad social. Bienvenido a Tendencias. Juan Fernando, Caterín, muchas gracias. Como usted expuso, que son dos temas complementarios, pero no iguales. En esta expectativa de principio de gobierno, ya un mes, es muy importante que dos propuestas que hizo el candidato hoy presidente Gustavo Petro, uno que tiene que ver con los adultos mayores en Colombia en estado de miseria y pobreza, y el otro de la reforma pensional, que cada día nos pesa más que el anterior gobierno ni quiso ni la hizo en su primer año de gobierno. Entonces, en cuanto a los adultos mayores pobres, en Colombia hoy hay un programa que llama Atención al Adulto Mayor, que en esencia les dan un auxilio entre 70 y 100 mil pesos cada mes. Y tiene una cobertura de 1.900.000 personas, lo administra el Ministerio de Trabajo, vale 2.700.000 millones de pesos al año. 2 billones. 2 billones al año. Lo inició el presidente Andrés Pastrana, lo aumentó significativamente el doctor Álvaro Uribe en sus dos periodos y lo aumentó significativamente el doctor Duque y el doctor Santos en sus periodos. Todos han hecho su esfuerzo, pero un esfuerzo con un poquito de mezquindad económica. Entiendo que un mandatario, un estadista, tiene que administrar lo poquito que hay. Pero, ¿qué es lo interesante de la propuesta del presidente? No propuesta, ya la promesa para cumplir. Promesa, sí, señor. De su programa de gobierno, del presidente Petro. En Colombia hay 7.300.000 adultos mayores, de los cuales 4.300.000 jamás conocerán una pensión. De ellos, alrededor de 3 millones están entre la línea de la miseria, o sea, viven con menos de 120.000 pesos al mes, o de la pobreza económica, viven con menos de 360.000 pesos al mes. La propuesta del presidente Petro, que fue muy ambiciosa, yo creo que se sobrepasó en deseos, pero si la cumple sería una revolución social en Colombia. Consiste en que a estas personas de manera paulatina, empezando por los campesinos, los inválidos, los más pobres, los enfermos, el Estado en vez de esos 80 o 90 mil pesos les haga un giro pensional o asistencial de 500.000 pesos al mes. Me parece exagerada la suma, pero todo lo que pase la línea de la pobreza, o sea, ojalá 400.000 para que haya para más personas, es una bendición para esos hogares y para estas personas. Y pretende es que ese auxilio al adulto mayor saque la pobreza al adulto mayor, amén también de una política de Estado
de gobierno sobre el envejecimiento. No se trata que al señor adulto en la calle dejen 400.000 para que lo quite un tiendero, o el nieto vicioso, o la persona ambiciosa que está con él si tiene Alzheimer. Unos programas acompañados de trabajadores sociales, de educadores, de centro geriátrico, una política de Estado sobre el envejecimiento de la población. Eso tiene un costo económico muy grande. Yo diría que ahí se va el 50% de lo tributario, aparte de la educación, porque vale entre 12 y 15 billones de pesos al año para que se cumpla integralmente, empezando por los grupos más vulnerables, que creo que el presidente va a iniciar por los campesinos, que es un problema de envejecimiento, despoblamiento en el campo. Esto debe hacerse, esperaríamos nosotros, las elecciones del presidente Petro, de sucesores. Enero es tarde porque tiene unas consecuencias sociales, humanas, económicas, para que el gobierno diga sí, ahora nos vamos a ocupar, porque es que la sociedad, ni la familia, ni las personas están preocupando un problema. Caterín, hay 3 millones de personas que jamás se pensionarán entre la indigencia y la pobreza. Eso alguien lo tiene que asumir y eso es parte de la problemática estatal. Diferente es el tema pensional. Para este primer programa, aunque tiene una relación el envejecimiento con las pensiones, para este programa considero, con todo respeto, aparte de la reforma tributaria, unas reformas complementarias, unos documentos COMPES, no se necesitan leyes. Y el señor presidente tiene todos los mecanismos administrativos para que una vez hayan fondos suficientes a cualquier nivel o en cualquier inversiones o lo que sea, se empiece a ejecutar. Diferente tema es el tema pensional. Sí, quedémonos en los 500.000 pesos y ahorita desarrollamos, si le parece, la reforma. La reforma, a ver qué se deja venir. Bueno. ¿O qué debería pasar? Sí, ¿Dónde está la principal necesidad? ¿Dónde vamos a sacar los dineros de los 500.000? Entonces, son 12 a 15 billones de pesos que saldrán de la reforma tributaria que pagaremos todos los colombianos. Cuando le digo todos, son todos. Claro, por eso todos somos colombianos y todos tenemos que pagar. No, es que como dicen que solamente un poquito va a pagar eso. No. Todo lo vamos a pagar. Pero lo cierto es que todos. Yo pagaré impuestos y me toca con orgullo si algo se da para ese programa de gobierno. Los 12 o 15 billones son anuales, ¿cierto? Sí, anuales. Eso no es por una vez. Año, no es por una sola vez, sino cada año. Entonces la pregunta es, como son anuales, ¿son para esta generación o para las venideras? Es para un problema insoluto que tenemos. 3 millones de colombianos en la pobreza que jamás se pensionarán. Sí. Y con una cosa muy grave, que al menos que haya una reforma pensional, estos 3 millones cada año, aparte de los que se mueren, van aumentando en 300.000. ¿Por qué? Porque hoy solo el 20% de la población colombiana en edad de hacerlo, con tendencia a ir disminuyendo, se está pensionando. Entonces, cada año salen 450.000 personas que cumplen 60 años, los varones, 62 y 57 las mujeres. Se pensionan 80.000. La mayoría policía, maestros, algo de colpensiones y un grupo significativo de los 110.000. Un grupo significativo de los fondos privados. 360.000, 350.000 no conocerán pensión. Ok. Entonces, esto es una cosa grave, es que 15 billones es mucho dinero, pero el gobierno tiene una obligación que debe empezar a honrar. ¿De dónde salen esos dineros? El dinero tiene que salir del presupuesto. Ya tenemos algo, 2.900.000 que han gastado el último gobierno en eso anualmente. Sí. Entonces dejémoslo ya en 12 billones de pesos, sí, porque eso se los viene gastando. Sí. Y no son populistas y no hablan de nada. Sí, exacto. O sea, que sería entonces ya eso está ahí. Lo que nos queda faltando son 12. Son 12 billones. No es una suma fácil. Y yo creo que es donde se tiene que aplicar el gobierno, de dónde la va a sacar, cuánto va a dedicar de esta reforma pensional, si no es reforma tributaria que genere suficientes recursos.
no puede cumplir con este programa de gobierno y esta política de Estado. Ahora bien, hay otras cosas para hacer, doctor Juan Fernando. Las familias y los jóvenes les importa 5 la suerte de los viejos. Debe haber una política de Estado, de educación, de sociedad y de familia para que nos hagamos parte integral del cuidado, del respeto de los derechos de los adultos mayores. Hay unos con mucha plata, la mayoría en la miseria, pero muy maltratados, para que las leyes sean más enérgicas, para que política de alimentos, proceso de alimentos sea contundente. Hay muchas personas adultas aguantando hambre con hijos solventes. Que no son, sí, Y también el auxilio, este auxilio también debe ser unificado para quitarle todo tipo de subsidio a esas personas que tengan este auxilio. Claro. Y ojalá las entidades territoriales, esas son ideas mías. Yo comparto lo del presidente Petro en que debe empezar paulatinamente con los más desvalidos. ¿Dónde están? En el campo. ¿Dónde están los inválidos? ¿Dónde están los mayores de 80 o 75 años? Priorizar. Sí. Pero es un programa de gobierno muy costoso y necesario. Me preguntaba en mi casa, me dijo, apá, pero es que están alcahueteándole a la gente para que no cotice. Pero... Ahora, hay una cosa importante que acaba de decir el doctor Oscar Iván. Estamos enfocando todas las energías casi del Estado en la juventud. Entonces, que la juventud pidió, que la juventud sí pidió, que la matrícula pero cero, ese grueso de los que ya trabajaron, que pusieron al servicio sus labores, sus funciones al servicio de Colombia, estamos dejándolos relegados. Muy relegado. Y bueno, me parece importante, yo creo que el doctor Oscar trató rápidamente el punto también que preocupa de esa política asistencial y es qué tanto puede rezagarse aún más la sociedad cuando están ingresando tantas personas a requerir un tipo de asistencia, pero la gente no quiere en su etapa de juventud, cuando se ganan como independientes o como sea, los que están hoy con barbería, las que están poniendo cejas, pestañas, uñas, haciendo de todo. Los trabajadores independientes, muchos tienen que cotizar porque los obliga el sistema, si no, no pueden cobrar, pero el que trabaja muchas veces por su cuenta no se ve obligado a hacerlo. Entonces todo se lo gasta, todo se vuelve plata de hoy. ¿Cómo hacer que eso no se nos vuelva un problema de la bomba social que tenemos hacia más adelante? Pero será un asunto que tenemos que resolver. Vamos a hacer unos mensajes y regresamos para que, doctor Oscar, desarrollemos en la segunda etapa la otra parte del planteamiento inicial con el que iniciamos el programa, es lo que se requiere en la reforma pensional. Ya regresamos. Doctor Juan Fernando, yo le propuse, eso no le parece. Les cuento eso personalmente. Muy bien, y continuamos con ustedes y nuestro invitado de esta noche para abordar el tema pensional. El doctor Oscar Iván Palacio, un hombre versado en esta materia, hoy ha venido a hablarnos de 2 temas. En el primer segmento, el del auxilio o pensión asistencial, una promesa que deberá cumplir el gobierno, donde se ha hablado de pasar de un auxilio de 90.000 a algunos ciudadanos que así lo requieren a llegar a entregar 500.000 pesos mensuales a los adultos mayores en mayor condición de vulnerabilidad, valga la redundancia. Pero hay otro tema en materia de pensiones, Juan, y es el de la reforma pensional, que decíamos, parecieran estar en la misma bolsa, pero son 2 asuntos muy diferentes. Sí, obvio. Una es la decisión política y administrativa del Estado de apoyar cerca de 3 millones de personas que van a quedar... Están. Sí, que están en este momento en unas condiciones complejas y que están por debajísimo de la línea de pobreza que habla la OCDE y todos los organismos internacionales. Y este tema ya, pensión, es lo que existe. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones y qué está pensando este gobierno para que haya, primero, mayor cobertura, sostenibilidad financiera y que podamos tener un sistema que yo lo veo, como lo dice él, me voy a llevar toda esa plata para Colpensiones y como si fuera plata del Estado, pero eso es plata de los ahorradores que quieren pensionarse en la prima media. Hablemos de eso.
Bueno, los problemas pensionales y las reformas pensionales son un problema intergeneracional. Hoy no han nacido los que tendrán que cotizar, trabajar y enriquecer a Colombia para sostener los viejos en los próximos 50 años. Cuando se habla de pensión hay que pensar en 50, en 70, en 100 años. Por cada año que se pase sin hacer nada equivale a 10 años de sufrimiento. El segundo tema, el problema grave de Colombia es la cobertura. Con el Seguro Social, que era maravilloso, pero llegaba a una cobertura del 10%. Con la Ley 100, que mejoró significativamente, incluidos los fondos privados, la cobertura hoy llega en pensiones al 20%, pero en cobertura de cotización llega al 45% de la población. La próxima reforma pensional tiene que ser para llegar al 100% de cobertura. Los vendedores ambulantes, los cosecheros, los niños inválidos, todo el mundo. La universalidad en la seguridad social, en la cobertura, que eso ha sido solo una falacia. Lo dice muy bonito y ese es el reto mayor. Hay un problema macroeconómico, filosófico, de cultura, como dice usted, la gente no cotiza, ¿sí está con qué? Hay una cultura de la pobreza. En un país somos pobres, pero somos más pobres culturalmente y eso sí es una desgracia. Y es incentivar al ahorro intergeneracional. Entonces, en ese sentido, la reforma del gobierno que no se conoce, pero que por lo que expuso el candidato Petro, por lo que uno intuye en él, tiene 3 vértices importantes. Uno que me encanta, y fortalecer a Colpensiones. Imaginen, televidentes, Colpensiones paga 34 billones de pesos. Yo soy cotizante de Colpensiones. 23 que le manda el Ministerio de Hacienda. 10,5 que pagamos los cotizantes. Y eso lo paga él en el año a los pensionados, a 1.560.000 pensionados. O sea, hoy Colpensiones es una pagaduría, bien o mal administrada. Son asuntos administrativos, pero es una pagaduría. El presidente Petro tiene claro que Colpensiones tiene que ser un fondo financiero de ahorro de todos los colombianos y no una mera pagaduría. La segunda, eso es un cambio filosófico. Y ojalá reunirlo con la UGGP y todo lo pensional, pero que sea un fondo público, como lo fue Colpensiones, aunque era tripartito, pero eso era una alcancía de los colombianos. ¿El Seguro Social? Sí, el Seguro Social. Qué bueno que fuera así este nuevo Colpensiones, como un fondo público de pensiones, que compite incluso con lo que quede de los privados o con lo que se fortalezca de los privados. En segundo lugar, hay un sistema de pilares, que lo propuso el candidato y debe ser ese primer pilar, pensión para todo el mundo. Porque no cotizó, que fue muy pobre, que lo echaron, que es inválido. A una edad le da una pensión asistencial o este primer pilar de los 500.000 pesos. Ahora no existe y como es para esa reforma ellos no van a ser sujetos a eso, que ellos ya no están en el sistema pensional, pero ese es el primer pilar. A todos los colombianos que tienen una edad se les garantiza una pensión mínima. El segundo pilar es, o más que pilar, es decir, usted cotice en el fondo público de Colpensiones hasta 4 mínimos. Y yo le respondo de acuerdo a lo que usted cotice cuando usted cumpla o su invalidez, o su muerte, o su vejez. Proporcionalmente siempre mejor la tasa de retorno que un fondo privado, entre el 50 y el 80% de lo que haya cotizado. Y si quiere cotizar más de 4 mínimos, porque hagan más de 25 mínimos, hágalo, pero hágalo por fuera, no con nosotros. Para eso son buenos los privados. Cosa importante de esta reforma, que no cunda el pánico. No le estoy haciendo competencia a ese programa de televisión, cosa infantil que escuchamos. El Chapulín Colorado. Primero, toda reforma pensional tiene una transición. Sí, claro. Yo esperaría que a las personas de mayores de 50 años, seguramente que no se van a tocar, y más si tienen una densidad de semanas. Segunda cosa importante, ya pensiones de 25 mínimos, de 20 mínimos, de 15 mínimos, que las disfrute el que quiera y el que pueda, pero no a cargo de los colombianos ni de presupuesto. Que cotice y que la tenga, pero que lo público, porque Colombia
en los estados de pobreza que está de poca cobertura. No puede el sistema público con mayores pensiones. Usted sí puede seguir cotizando para los 20, para los 25 mínimos, para lo que usted ha ganado. Porque es que uno cotiza para tener una pensión en la vejez, con dignidad de acuerdo a su salario. Sí. Pues la realidad es que el Estado no tiene tanta plata para tanta gente en tan poca cama. Impresionante. Impresionante y preocupante, porque la verdad es que, bueno, este problema lo tenemos hace mucho tiempo. No, pero no, tú solo Colombia, todo el mundo. Sí, todo el mundo tiene problemas de explosión pensional, sin duda, eso sin duda. Pero los países pobres, mucho más. Lo viven más, así es. Lo atropella más este tema. Nos quedan 3 minutos para que los Nos quedan 3 minutos, ok. Los fondos de pensiones privados, ¿cree que los va a acabar el gobierno para poder hacer una bolsa general? No, el gobierno nunca propuso acabar los fondos privados. Los fondos privados han aportado progreso a Colombia. Hoy manejan 400 billones de pesos. Ahí, pues, Colombia está menos pobre económicamente, macroeconómicamente con los fondos privados. Ha habido abusos, porque hay una posición dominante de capital, unas cifras exorbitantes. Ellos no son dueños, pues administran la inmensa mayoría de los 17 millones de colombianos que tienen afiliados, de los 9 cotizantes. Y la verdad es que yo veo mutando todo el que gane 4 salarios mínimos, al menos que renuncie, va para Colpensiones, debe ir para Colpensiones. Pero los fondos siguen trabajando. La gente que quiera sobre 5, sobre 10, sobre 20 mínimos, que quiera sus pensiones voluntarias, lo puede hacer con los fondos privados. Lo que no puede seguir pasando es que para las personas, como hoy en día pasa, que eso ha sido una tragedia, que ganen 10 mínimos o en Colpensiones, les pagan 6 millones de pesos, les pagan 8 millones y han trabajado 1.800 semanas. Se ha cotizado la vida 10 millones. En los fondos, en Colpensiones, en un fondo privado, si está trabajando 2.000 semanas con 10 millones de pesos, le pagan 1.800.000 o 2 millones de pesos. Esa tragedia de millones de colombianos no se va a volver a presentar tampoco. Los fondos no se van a acabar. Lo que se va a acabar es que lo que va a subsidiar el Estado lo sigan manejando ellos. Que sea Colpensiones como un fondo público de pensiones de todos los colombianos, no una pagaduría. Muy bien. Oiga, doctor Oscar, siempre se nos pasa muy rápido el programa. No, pero déjeme terminar mi frase. A ver, la frase porque me están empujando para el siguiente programa. Cotizar, cotizar y cotizar cada que puedan. Así es, sí, es un acto de responsabilidad para con nosotros, nuestras familias, es nuestro seguro de vida. Sí. Pues, doctor Oscar, un abrazo para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. Muchas gracias. Caterine, muchas gracias a los televidentes, mil gracias a nuestro invitado, mil gracias. Nos vemos en un próximo Tendencia hacia cotizar, cotizar y cotizar.